Bueno, arrancamos. Cualquier cosa, si se llega a cortar, no me escuchan bien, activan su micrófono y me dicen sí. La idea de la clase de hoy es hablar sobre todo sobre cálculos de nutrición parenteral y dextrosados. No va a ser una clase teórica porque ustedes ya saben en qué pacientes o en qué patologías uno indica la nutrición parenteral, sino que va a ser una clase práctica, digamos, con algunos ejemplos. Y dentro de los ejemplos, bueno, en algunas partes yo les voy a explicar las cosas porque la idea es que ustedes entiendan el porqué de los cálculos que hacemos y de dónde sale cada cosa que se calcula y no solo sigan la fórmula, digamos, porque si no es ahí donde uno tiende a cometer errores si no entiende el porqué de las cosas, digamos. Así que eso, cualquier cosa me van cortando, o sea, va a ser una clase larga, cualquier cosa me van cortando, activan su micrófono y vamos evacuando tipo las dudas al momento nomás para que no se haga muy largo o para que después no se olviden lo que querían preguntar, ¿sí? Bueno, el primer paso para poder calcular una nutrición parenteral va a ser sacar las necesidades basales del paciente. Independientemente del peso, yo el paso final, digamos, en este punto es saber las necesidades basales. Para calcular el aporte hídrico total, vamos a hacer como en todos los planes, digamos, teniendo en cuenta al paciente. Si pesa menos de 30 kilos, usamos el método Holiday-Segar y si pesa más de 30, usamos la fórmula de 1500 por la superficie corporal. Acá, por ejemplo, tenemos dos ejemplos. Un paciente que pesa 21 kilos, bueno, se hace 1500 más 20, el aporte hídrico total va a ser 1520 mililitros al día. Y ese valor del aporte hídrico total yo lo divido por el peso y me da un valor de 72 mililitros kilo día. Después, un paciente de 35, saco la superficie corporal, me da este valor, lo multiplico por 1500 y me da este valor, que lo divido por 35 y ahí me da 50 mililitros kilo día las necesidades basales. Espera. Una vez que calculé eso, digamos que son los mililitros totales de parenteral que yo voy a pedir, voy al primer paso que es calcular los hidratos de carbono, que esto va de la mano con el dextrosado y con el flujo de dextrosa. Para tener en cuenta los hidratos de carbono, siempre nosotros iniciamos pidiendo a 6 gramos por kilo, digamos, 6 gramos kilo día, que eso es para mantener un flujo de dextrosa de 4 a 6 miligramos kilo minuto, que es lo basal, digamos, que necesita eh, el paciente pediátrico para mantenerse. Entonces, de 4 a 6 es nuestro objetivo y por eso se inicia a 6. Y después progresivamente se puede aumentar de 1 a 2 gramos kilo día dependiendo, bueno, de cuánto pesa el paciente y a veces es como que todas las parenterales son muy artesanales, así que puede ser que en algunas parenterales ustedes vean que se inicia 6 y se mantiene ese 6 por varios días, digamos. Eso más que nada tiene que ver con los objetivos que nosotros tenemos con la nutrición parenteral y bueno, eso se consensúa con el médico de planta como todas las otras decisiones, digamos. Y después hay que tener en cuenta esto, que el aporte máximo de hidratos de carbono que yo puedo pedir en una parenteral va a ser de 230 gramos por litro en las nutriciones parenterales que tienen lípidos. Y si yo no tengo lípidos y mi parenteral está compuesta solo por hidratos de carbono, no tiene límites. Bueno, entonces las formulitas que yo voy a tener que seguir, digamos, en este paso para hacer las tres cosas de calcular los hidratos de carbono, el dextrosado y el flujo, va a ser primero hidrato, por ejemplo, si es para el primer día, hago 6 por el peso de mi paciente y ese me va a dar los gramos totales que voy a pedir de hidratos de carbono. Después, para calcular el dextrosado, que el dextrosado es la cantidad de glucosa que yo tengo en 100 mililitros y se expresa en gramos por ciento, lo que tengo que hacer es, en el aporte hídrico total X que yo tengo tantos gramos de hidratos de carbono en 100 mililitros, ¿cuánto? Casi toda la parenteral ustedes van a ver que van a poder resolver, digamos, con regla de 3 simple. Y después para el flujo de dextrosa es acá donde yo necesito las necesidades basales que calculé en el paso anterior. Y ahí se hace necesidades basales por el dextrosado que calculé acá, dividido 144. Que este 144 sale eh, de una simplificación de la fórmula, digamos, de tener en cuenta que los minutos del día son 1440. Es por eso que se divide 144. Y ahí dan los miligramos kilo minuto
de glucosa que yo ofrezco con este aporte hídrico total y con esta cantidad de eh, gramos de hidratos de carbono. No sé si me explico hasta ahí. Bueno, y Sí, acá tienen súper. una tablita. Bueno, súper. Y acá tenemos una tablita que básicamente dice, según el peso, cuánto es los miligramos kilo minuto, o sea, el flujo de glucosa que va a necesitar el paciente. Por ejemplo, acá en menos de 10 kilos, lo que yo les dije, que se inicia de 4 a 6 miligramos kilo minuto y después en la fase de recuperación se puede aumentar un poquito más. Pero ahí está para que después les quede y puedan consultar todos los límites y las basales de cada cosa, digamos. Y ahora, teniendo en cuenta esto, vamos con un ejemplo. Y acá le puse parenteral de segundo día para que después no se confundan porque es una parenteral que vamos a empezar a 8. Para el primer paso, que yo quiero calcular cuántos gramos de hidrato de carbono le voy a pedir a 8, hago 8 por el peso y me da 168 gramos. Después, para sacar el dextrosado, vuelvo a a este, que yo calculé ya las necesidades, digamos, el aporte hídrico total para un peso de 21, que me daba 1500, ay, esperen, me daba 1520. No me vas a decir que está todo mi power mal, esperen. Bueno, no importa. Supongámosle que mi aporte hídrico total es 1512, ¿sí? En ese aporte hídrico total de 1512 yo voy a tener los 168 gramos de hidrato de carbono que pedí. Y para saber el dextrosado yo necesito saber cuántos de esos hidratos de carbono yo voy a tener en 100 mililitros. Entonces hago regla de 3 simple. 100 por 168 dividido 1512 y me da un dextrosado de 11,11, que ese es el dextrosado. Y después, para las necesidades basales, hago aporte hídrico total dividido peso, que me daba 72, eso por el dextrosado que calculé, dividido la constante de 144, que ya sabemos de dónde sale, y ahí me da el dextrosado, perdón, el flujo de dextrosa de 5,5 miligramos kilo minuto. Una vez que tenemos eso, pasamos al segundo paso, que se empieza a calcular a partir de la segunda parenteral. La primera parenteral siempre va sin lípidos y a partir del segundo día se empieza a pedir con lípidos. Los lípidos se inician de 0,5 gramos kilo día y se aumentan progresivamente de 0,5 a 1 gramo kilo día cada 24 horas. Y el aporte máximo que yo voy a necesitar o que yo voy a llegar, digamos, es de 2 a 3 gramos kilo día. Seguimos con el paciente de 21 kilos. Si yo quiero hacer una parenteral de segundo día, por ejemplo, hago 0,5 por 21 y me da 10,5 gramos día. Y acá está lo mismo que con los hidratos de carbono, los requerimientos basales de lípidos en la nutrición parenteral, que es según el peso. Bueno, y después esta parte por ahí es la más complicada, que es calcular los aminoácidos y las calorías no proteicas. Los aminoácidos se obtienen a partir de una suma, digamos, que se hace de las calorías que nos aportan, por una parte, los hidratos de carbono y por otra parte, los lípidos. Y el aporte máximo de aminoácidos que uno va a necesitar o va a ser el límite superior para pedir en una nutrición es hasta 3 gramos kilo día. Que bueno, lo mismo acá tienen el cuadrito. Después yo le paso la bibliografía de dónde saqué todo esto. Bueno, y para saber eso, hay como una regla que si ustedes se acuerdan ya vimos en nutrición de la facultad, que, que nos dice que, por ejemplo, 1 gramo de lípidos te aporta 9 kilocalorías. Y después, no sé si ustedes se acuerdan que lo que nosotros habitualmente sabemos de nutrición es que 1 gramo de hidrato de carbono te aporta 4 kilocalorías. Pero acá nosotros calculamos por 3,4 porque en la nutrición parenteral se usa una glucosa que se llama una glucosa monohidrato que asocia una molécula de agua a la glucosa, que es como con fin de elaboración, que hace que la glucosa sea más estable y para soluciones endovenosas. Entonces, bueno, esto nos diferencia de las kilocalorías que aporta la glucosa vía enteral o de cualquier otro hidrato de carbono que uno consuma con la dieta habitual. De ahí sale ese 3,4, digamos.
Y después, bueno, el paso 2 sería aplicar la fórmula. Uno lo que tiene que hacer primero es, si 1 gramo de hidrato de carbono me aporta 3,4, los gramos totales que yo voy a pedir en la parenteral, ¿cuánto? Otra vez, regla de tres simple. Hacemos por separado, digamos, los hidratos de carbono por una parte, los lípidos por otro. Después sumamos esos dos, que son juntos los dos, digamos, me suman las calorías no proteicas. Si es una parenteral de primer día y yo no tengo lípidos, sumo solo los hidratos de carbono y a partir de que empiezo a tener las dos cosas, sumo las dos cosas, eso se hace por 6,25 y después se divide. 150 si mi paciente está en situación de estrés, que básicamente son la mayoría de los pacientes a los que le pedimos nutrición parenteral, o 250 si son pacientes en reposo, que por ejemplo, bueno, nuestro paciente por elecciones Solís, que siempre es él, tiene esto que se llama nutrición parenteral ciclada, que sin estar intercurrido, digamos, se usa este cálculo para él. Bueno, después de esto nos va a dar los gramos totales de aminoácidos de toda esta fórmula, nos da los gramos totales de aminoácidos, que si eso yo divido por el peso, voy a tener los gramos kilo día. Ahora vamos con un ejemplo como para que se entienda mejor. Bueno, y después en todas las parenterales, las calorías no proteicas, el 60-75% de esas calorías totales está administrado por la glucosa y del 25 al 40 nomás por los lípidos. Bueno, después, bueno, volvemos a un ejemplo práctico. Seguimos con nuestro paciente de 21 kilos. Teníamos que 1 gramo de hidrato de carbono aportaba 3,4 calorías, los 168 que yo le voy a pedir me aporta 571,2. A la medida que yo voy haciendo, pueden hacer en sus celulares también, así controlamos. Y cualquier cosa o cualquier cálculo que no coincida me dice. Después, 1 gramo de lípidos me aporta 9 kilocalorías, 10,5 que son lo que yo le voy a pedir en esta parenteral, 94,5. Acá lo que yo tengo que hacer es sumar estos dos resultados. Por una parte los 571 de los hidratos de carbono y por otro lado los 94,5 de los lípidos. Sumo y me da este valor, 665,7, que volviendo a la formulita anterior, cuando tengo las calorías no proteicas, multiplico por 6,25 y divido 150 porque supongamos que es un paciente que está en una situación de estrés, por ejemplo, no sé, una pancreatitis aguda que no se puede alimentar y tiene que empezar nutrición parenteral. De hacer esta fórmula, digamos, me va a dar 27,7, que esos son los gramos totales que yo voy a tener de aminoácidos. Que si eso divido por el peso, que es 21, me da los gramos kilo día de aminoácidos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, Ok, ¿se escucha bien? Sí, se escucha re sí, bien. sí. Bueno, y después otro apartado especial, digamos, y lo último que se hace es calcular sodio y potasio. Generalmente lo que nosotros hacemos es pedir el sodio y el potasio por litro de solución, así como manejamos los planes, por ejemplo, 130-30, 130, 40, 130, dependiendo de los requerimientos y las particularidades del paciente. Pero otra cosa que se puede hacer es si uno necesita, digamos, los 1.000 equivalentes kilo día que van a ver ahora cuando se vayan al aneo del Vidal, que les va a tocar por ahí pedir parenterales para sus bebés, es que se hace por requerimientos de 1.000 equivalentes kilo día, que si queremos calcular por kilo, generalmente se empieza con 2.000 equivalentes kilo día de sodio y de potasio. Pero generalmente nosotros siempre en el hospital nos manejamos por litro, como manejamos los planes, digamos. Pero si no, acá tienen el cuadrito que dice básicamente los requerimientos dependiendo del peso, si es un neonato pretérmino, un lactante chiquito o niño pequeño, digamos, y adolescentes y niños mayores a 50. Generalmente en todo empieza con 2, para que después lo puedan ver nomás. Bueno, pónganle que yo sigo con mi paciente de 21 kilos, que le voy a pedir 130 equivalentes de sodio por litro y 30 equivalentes de de potasio, perdón, por litro. Si yo quiero saber cuántos 1.000 equivalentes totales debería tener mi parenteral, hago otra vez una regla de tres simple.
Si en 1000 mililitros yo pido 130, en los 1512 que pedí, ¿cuántos? Y lo mismo para el potasio. En 1000 yo voy a pedir 30, en 1512, ¿cuánto? Les muestro esto porque después les pongo una parenteral real, digamos, para que vean cómo viene después y cómo ustedes pueden calcular que lo que pidieron es lo que llega. Y después tengo esto que, bueno, son los límites. Sí, Lu. Una consulta. Por esas Sí, casualidades, yo en este, digamos, en este procedimiento del sodio y del potasio, yo sí. podría sacar, o cómo se hace en realidad, para sacar el flujo de sodio y de potasio que yo le voy a estar dando. Sé que me sirve más allá de la parenteral en caso de una corrección o algo de eso también, pero si por las dudas, si me podrías explicar porque eso yo no sé, por ejemplo. Sí, se puede y es usando la misma fórmula que el flujo de glucosa, digamos, porque lo que nosotros vamos a querer saber es cuántos miliequivalentes por kilo por minuto le estoy ofreciendo. Entonces se reemplaza y en vez de tener en cuenta em, los hidratos de carbono, se hace lo mismo con el sodio o con el potasio. Eso no lo tengo en la diapositiva, pero ahora yo te mando un cuadrito, ¿sabes? De cómo es. Súper, Pero mil eso sí, en gracias. realidad sirve sobre todo, viste, en las correcciones de sodio, que hay que tener en cuenta mucho cuánto le estoy ofreciendo por kilo por minuto, así que está bueno saber también. No sé si para esto en particular, pero sí para cuando uno hace correcciones tan críticas como el sodio y esas cosas. Bueno, y después estos son los límites máximos que lo saqué de la página de Leaf Pharma, que básicamente es el que nos provee a todo corriente, ya sea el hospital pediátrico, el Vidal o donde uno pida la parenteral. Em, algo que me olvidé decirles, no, no llegué todavía. Pero bueno, básicamente todo lo que uno pida, por ejemplo, de osmolaridad y cuántos gramos, cuántos miliosmoles y cuánto. Y cómo, a ver, lo que quiero decir es, depende de la nutrición parenteral y de la empresa que a nosotros nos provee, van a variar algunas pequeñas cosas que ahora cuando veamos regularidad vamos a poder ver bien. Pero básicamente cada proveedor de nutrición parenteral tiene sus límites máximos también. Esto era lo que yo le decía, por ejemplo, de la dextrosa, que si no tiene, que si tiene lípidos, el aporte máximo es 230 gramos por litro. Si la dextrosa no tiene lípidos, no tiene límites. Y así. Y después, por ejemplo, van a ver cosas particulares como por ejemplo el sodio, que el aporte máximo es 154, que es lo mismo que aporta, por ejemplo, em, la solución fisiológica. Así que esto sería lo máximo para un paciente adulto, por ejemplo. Y bueno, el potasio, 80.000 equivalentes por litro, que después cuando veamos más adelante correcciones de potasio y todo eso, van a ver que este es el máximo que se puede pasar por litro por una vía central. Y bueno, cosas así. Siempre que calculemos, hay que ver que no nos estemos pasando del límite establecido. Y después el último paso, que por ahí es el que más cuesta, es calcular la osmolaridad. La osmolaridad se calcula teniendo en cuenta la cantidad de osmoles que aportan los gramos de todos los macronutrientes que yo pido, que son los aminoácidos, los lípidos y los hidratos de carbono, en la parenteral, más los osmoles que aportan cada mil equivalente de los micronutrientes, perdón, de los electrolitos que yo pido. En este caso, sodio y potasio. Después, el fósforo y todas esas cosas que se le agregan a las nutriciones parenterales nos aporta también un poco de osmolaridad, pero en realidad esas no las calculamos porque es despreciable. Y algo que hay que tener en cuenta es que la osmolaridad se expresa en miliosmoles por litro. Entonces, lo importante a saber acá es que, por ejemplo, un gramo de hidrato de carbono me aporta 5,5 miliosmoles. Los lípidos, un gramo de lípidos me aporta 2,8. Un gramo de aminoácidos me aporta 9 miliosmoles. Y esto es lo que puede cambiar, digamos, dependiendo de cuál es el proveedor y cómo es la concentración que utilizan ellos para armar las parenterales. Vieron que en un momento, sobre todo los R3, en un momento
En nuestra libretita anterior decía 10,9, después en algunas clases se dijo que era 7,4 y nos quedaba la duda, digamos, de cuál es el valor real. Así que lo último que se hizo fue, bueno, hablarle al IFARMA, que es el que nos provee a nosotros las parenterales, y preguntarle cuál era lo real y lo último que nos dijo fue este. Así que por ahora vamos a usar este valor. Y después sodio y potasio, un mil equivalente de cada electrolito, ya sea sodio o potasio, aporta 2 milosmoles. Entonces, partiendo de eso, lo que yo hago es mis hidratos de carbonos totales por 5,5, los lípidos totales por 2,8, los aminoácidos totales por 9 y sodio, la cantidad que yo pido en un litro, por ejemplo, si pido 130, hago 130 por 2 y potasio, si pido 30, por ejemplo, 30 por 2 y ahí me va a dar 60. Después, sin olvidarnos esto de que la osmolaridad eh, se expresa en litros, tengo que aplicar esta formulita de acá abajo, que sumo la osmolaridad que me dio de hidrato de carbono, de lípidos y de aminoácidos por mil y eso divido el aporte hídrico total. Pero lo diferencio, digamos, de lo que yo ya calculé en un litro, que es sodio y potasio. Ahí vamos con un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, yo tengo a mi paciente de 21 kilos, al que yo ya le pedí 168 gramos totales de hidratos de carbono. Esos 168 yo hago por 5,5 y me da este valor. Si les llega a dar algún valor distinto, me dicen y corregimos. Después, con los lípidos lo mismo. Hago 10,5 por 2,8 y me da 29,4. Después, los aminoácidos. Hago 27,7 por 9 y me da este valor de 249,3. Y después 130 por 2 me da 260 y 30 por 2 me da 60. Entonces yo ahí aplico la formulita que aparecía acá y hago 924 más 29,4 más 249,3 por 1000. Eso divido mi aporte hídrico total, que era 1512, y aparte sumo esto que ya está expresado en un litro. O sea, todo esto es para yo poder pasar, tipo, bueno, yo pido esta cantidad, que ahí ya les digo cuánto me da, o si alguno sumó me dice, a ver, 924 más 29,4 más 249,3. Bueno, me da 1202,7. Esos 1202,7 son la osmolaridad que yo tengo en mi aporte hídrico total, que sería 1512. Entonces eso yo tengo que, como la osmolaridad se expresa en un litro, tengo que saber en mil. Entonces de ahí sale esto, digamos, que es una regla de tres simple, simplificada nomás. 120,2 por mil dividido mi aporte hídrico total, ahí me da 795,4 que le sumo los 320 que salen de acá. No sé si me explico en esa parte. Sí, se entiende. Súper. Bueno, y ahí me da una molaridad total de 1515 miliosmoles por litro, que va a ser lo que va a tener mi parenteral final. Después, las vías de administración, ustedes ya saben que la vía de elección para las nutriciones parenterales es la vía central, porque generalmente cuando uno pide una parenteral ya la va a tener por tiempo prolongado. Generalmente nosotros nunca pedimos parenteral por poco tiempo, digamos. Y como nuestros pacientes generalmente no son chiquititos, digamos, es re fácil pasarse la osmolaridad. Eh, pero bueno, si yo no tengo otra y necesito iniciar la parenteral, hasta 900 miliosmoles por litro y con un dextrosado menor al 10% es el que me va a habilitar pasar por vía periférica, porque más de eso ya tengo riesgo de flebitis. Y bueno, se reserva para soluciones de baja osmolaridad y por breve tiempo, que generalmente menor a 2 semanas, es lo que dice la bibliografía. Pero bueno, nosotros sabemos que en nuestro hospital, si tenemos que hacer periférica, no pongamos más de 1 a 2 días, digamos. Bueno, y si mi parenteral ya tiene más de 900, ya se pasa por central hasta un máximo de 1800 totales. Después, estos son los controles y otros datos que nosotros vamos a tener que considerar cuando uno inicia una nutrición parenteral.
Este es el laboratorio preparenteral que nosotros pedimos. Bueno, hay muchas cosas como por ejemplo amonio, esas cosas que nosotros no pedimos, pero esto es lo que dice la bibliografía. Los controles que se hacen diariamente y después cuando el paciente está estable, los controles semanales, ¿sí? Em, y después, bueno, una vez que uno inicia la parenteral, la idea es que se pueda controlar la glucemia a las 1 a las 2 horas de iniciada la infusión de la parenteral. Generalmente en el hospital hacemos a las 2 horas, pero van a ver, por ejemplo, en la neo, que la neo se cuelga y a la hora ya se controla. Y después con glucemias estables, o sea, si la primera de las 2 horas ya me da un valor que está bien, se puede pasar a controlar glucemia y glucosuria una vez por turno. Y después si mi paciente no cambia el flujo, o sea, sigue teniendo el mismo flujo de glucosa, puedo considerar medir la glucemia una sola vez al día. Y después, ahora va a estar cerrado la página de parenteral, pero después les hago un videito de cómo se cargan, pero van a ver que cuando uno carga puede pedir la parenteral con ranitidina. Si mi parenteral tiene ranitidina, no me tengo que olvidar de suspender, digamos, esta medicación junto con el plan, para que no se le pase el doble. Y después acá está un ejemplo real, digamos, de una parenteral que nosotros recibimos, calculando como nosotros, bueno, estuvimos calculando recién. Bueno, después, bueno, esto ustedes seguro ya vieron que es el comprobante que se imprime una vez que uno carga la parenteral, que básicamente acá dice 72 mililitros kilo, que son nuestras basales que calculamos, a 8 los aminoácidos que nos dio también 1,3 lípidos a 0,5. Después acá ven que tiene 130/30 el peso de 21 y que se le pidió ranitidina, ¿sí? Y generalmente siempre todos estos oligoelementos se marcan, que como les dije por ahí dan también un poco de osmolaridad. Y después... acá ustedes pueden ver que ahí viene el volumen que nosotros pedimos. La osmolaridad, que en cuanto a la osmolaridad puede haber una pequeña variación por particularidades de elaboración. Por ejemplo, puede ser que este laboratorio, en vez de que los hidratos de carbono sean 5,5 sean 5,42 por ejemplo, y ahí ya cambia. Acá, por ejemplo, respecto al valor que a nosotros nos dio, que era 1115 si no me equivoco, 1115 recibimos un poquito menos, que no hay una diferencia más de 30 o 40. O sea que no te determina, digamos, una cosa u otra pasar por periférica o pasar por central, porque si uno está muy al límite, generalmente se asegura y pide una central y listo, digamos. Eh, bueno, eso, puede haber una pequeña variación por particularidades de elaboración o la osmolaridad aportada por otros electrolitos como el fósforo, el cloro y otros. No sé si tienen dudas hasta ahí. No, para mí está todo de 10. Vamos lleno. Bueno. Ay. Bueno, después, ¿qué hacemos si no llegó la parenteral del día? En un paciente que, por ejemplo, ya tiene una parenteral. Si por ahí es la parenteral inicial, no hay mucho problema porque generalmente uno ya condiciona al paciente antes de recibir la parenteral y si tenía un destrozado al 5, muchas veces lo que se hace es aumentar ya un poquito a 7,5. Pero si es un paciente que venía recibiendo su parenteral a un destrozado X, yo lo que tengo que hacer es reemplazar, digamos, esa dextrosa y ese flujo de glucosa que el paciente estaba recibiendo por un plan, ¿sí? Entonces, para eso yo necesito saber los gramos de dextrosa que tenía mi paciente en la última parenteral para poder calcular el dextrosado y a cuánto está pasando la parenteral y el peso del paciente, que esto me va a permitir calcular el flujo de dextrosa, ¿sí? Así que lo que puedo hacer es ir a la última parenteral o si no, generalmente nosotros en el pase siempre tenemos a cuánto está el destrozado, pero por ahí lo que más sirve en estos casos es ir a verificar cuánto es lo real que el paciente estaba recibiendo, ¿sí? Para no generar después hiper o hipoglucemias, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de otra parenteral, es una paciente de 35 kilos que la parenteral está pasando a 35 73,5 mililitros hora.
que si yo hago eso por 24 me da un aporte hídrico total de 1764, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, lo que yo tengo que hacer es, para saber el destrozado, tengo que sumar esto. En todas las parenterales ustedes van a ver que vienen los mililitros que nosotros pedimos y un exceso, que ese exceso ellos los calculan por el perfus o lo que sea, como para que no se, para que las concentraciones después, según el modo de administración, no se diluyan. Entonces ellos ya ponen un extra de 30 que después puede ser que se pierda y todo lo que nosotros pedimos lo hacen en ese volumen total. Entonces yo tengo que hacer los mililitros totales que yo pedí más el exceso que ellos calculan, me da 1794. En esos 1794 yo tengo 213,57 gramos de dextrosa y para saber el dextrosado tengo que saber por 100. Entonces hago 100 por 213 dividido 1794 y me da 11,9. Y después, bueno, para las necesidades basales, como ustedes ya saben, aporte hídrico total, que era 1764 dividido 35 me da 50. Y para el flujo hago 50 por 11,9 dividido 144 y me da 4,1. Bueno, y partiendo de eso, por ahí es imposible, digamos, hacer un destrozado de 11,9, entonces me voy a lo más similar. Lo más similar en este caso es un 12%, ¿sí? Y acá esto confunde, así que cualquier cosa me paran nomás y volvemos de nuevo. Existen muchas fórmulas para poder calcular el destrozado. Pero por ahí la que más se adapta a todas las situaciones es esta, que básicamente lo que yo tengo que hacer es este diagramita. En el centro pongo la dextrosa que yo quiero, por arriba pongo la dextrosa más alta que yo tengo y por abajo una más baja, ¿sí? Por ahí esta no es necesariamente, no es necesario que sea la inmediatamente más baja. Si por ahí yo veo que en mi hospital hay más dextrosa al 5 o no tengo dextrosa al 10, puedo hacer al 5 también. Eso va a depender, digamos, de lo que yo tenga. Bueno, y ahí lo que se hace es, pongo arriba la más alta, abajo la más baja, en el centro la que quiero conseguir. Y lo que se hace es, de esta manera, calcular. Hago 10 menos 12 y me das 2. Y después 25 menos 12 y me da 12. Después, con estos dos datos que yo calculo, sumo los dos y me da un número X, que ese número X va a ser la cantidad de partes que yo voy a necesitar reemplazar, ¿sí? Se calcula así en diagonal: 10 menos 12 2, 25 menos 12 12, y para saber qué parte, digamos, qué destroza va a ser de cada parte, se lee en vertical, perdón, en horizontal. Entonces, 25 menos 12 me da 12. 10 menos 12 me da 2. Y después para saber que estas dos partes va a ser de dextrosa al 25 y estas 12 partes que calculé va a ser de dextrosa al 10. No sé si me explico en esa parte. Y después lo que se hace es sumar estos dos para saber el 100%, digamos. En este caso mi 100% va a ser 14. Una vez que calculamos eso, vamos a la parte 2. Este destrozado, digamos, es bastante feo de calcular, pero para que a ustedes les quede como un ejemplo complicado y para que vean que después, con cualquier destroza que yo quiero, básicamente se puede conseguir con esta formulita, ¿sí? Entonces, yo sumo y mi total me dio 14. Siempre nosotros los destrozados vamos a hacer en un volumen de 500 mililitros. Entonces, 14 va a ser mi 100% en este caso, que va a ser 500 mililitros. Entonces, si en 14 partes yo tengo 500 mililitros, en 2, que es la cantidad de dextrosa al 25, ¿cuánto? Ahí hago 2 por 500. Ay, 2 por 500 dividido 14 y me da creo que 68, algo así, que se redondea para arriba y, espero, voy a hacer bien. Hago 2 por 500, Me da 2 por 71. 500. ¿Cuánto? 71. 71. Sí, Bueno, esos 71 redondeo un poquito para abajo y me da 70 mililitros de dextrosa al 25. Lo mismo hago con este de abajo, que es la cantidad de dextrosa al 10. Hago 12 por 500 dividido 14 y me da 428, que redondeo un poquito para arriba y me da
10. La idea es que yo con estas dos dextrosas distintas llegue a un volumen total de 500 mililitros, ¿sí? Que es como se preparan los planes. Y ahí me da 430 más 70 es 500 mililitros, ¿sí? Después, ¿cómo yo puedo comprobar que este invento que hice tiene la cantidad de dextrosa que necesito? Que en este caso era un dextrosado al 12%. Lo que se hace es, vieron que, bueno, dextrosa al 25, dextrosa al 10, nos expresa la cantidad de gramos de dextrosa que yo tengo en 100 mililitros. Entonces, partiendo de esa base, si en 100 mililitros yo tengo 25 gramos de dextrosa al 25%, en los 70 mililitros que yo le voy a poner, ¿cuánto? Ahí me da un valor de 17,5. Lo mismo hago con la dextrosa al 10. Si 100 mililitros tiene 10 gramos de dextrosa, los 430 mililitros que yo le voy a administrar, 43. ¿Sí? Esos dos valores los sumo y me da un total de 60,5 en los 500 mililitros que yo voy a preparar. Y ahí vuelvo a hacer otra regla de tres simple. Si en 500 mililitros yo tengo 60,5, en 100 mililitros me da 12,1. Y ahí vemos que es bastante parecido a lo que nosotros necesitábamos. La paciente estaba recibiendo creo que 11,9 y lo que nosotros calculamos es un 12,1. Y acá estaría, digamos, la indicación. ¿Cómo se indica? Para la enfermera, PHP 130-30 modificado con dextrosado al 12%, la cantidad de cada dextrosa, que sería dextrosa al 25-70, dextrosa al 10%, 430, y para hacer un 130-30, otra vez, bueno, 20 mililitros y 15, que eso ustedes ya saben, pasar a tantos mililitros hora por bombas de infusión. Bueno, después ustedes saben y que hay varias formas de calcular los destrozados que podemos dar después cuando demos clases de cetoacidosis, pero básicamente cuando uno quiere reemplazar, digamos, la destroza que el paciente estaba recibiendo lo más, lo que más corresponde, digamos, o lo más seguro de realizar es haciendo esto, ver con cuánto peso se pidió, cuánta dextrosa tiene y a cuánto le está goteando, porque por ahí ustedes van a ver que nosotros tenemos un volumen total de 1764 que tendría que gotear a 73 o a veces, no sé, 74 mililitros hora, pero a veces no siempre se respeta y termina pasando por la mitad o porque, no sé, la paciente se sobrecargó de líquidos en vez de 73 está pasando a 50. Entonces, tener en cuenta siempre que el goteo lo que más me modifica es el flujo de dextrosa. Entonces, cuando yo necesito reemplazar, necesito saber bien cuál es la condición real del paciente, digamos, y no solo lo que está pedido o lo que está en el pase, por ejemplo. Y después teniendo en cuenta esta fórmula y la fórmula de calcular, así como calculamos la destroza, el flujo, yo les recomiendo que siempre puedan hacer esto para saber, digamos, a cuánto le está pasando cada cosa. Porque lo mismo podemos hacer con los aminoácidos y los lípidos. Teniendo en cuenta que en este volumen total me llegó esto, si el aporte hídrico total que le está pasando es 1764, ¿cuánto? Y eso divide el peso y eso va a ser la cantidad que le está pasando por kilo por día. No sé si me explico en esta parte, pero siempre está bueno que ustedes vayan y miren la parenteral que está colgada para saber a cuánto le queda cada cosa, digamos. Bueno, y después, esta es la bibliografía que usé, que ahora les paso en PDF. En realidad voy a subir al Drive también, donde están todas las clases. Y nada, muchas gracias. Espero sus dudas o si quieren que volvamos a un punto. Yo sí tengo una consulta. Viste, Sí, después Lu, cuando decime. yo le voy bajando, o sea, le voy sacando esa parenteral porque empieza con agua, empieza con un régimen 2 y así. ¿Cuánto es Sí. lo que estaría recomendado, digamos, que vaya descendiendo esa parenteral? En realidad cuando uno no tiene, o sea, estas serían las basales cuando nosotros tenemos una parenteral que pasa al 100% y que no depende de otros regímenes. O sea que solo es parenteral exclusiva. En los regímenes que por ahí combinan, estaría bueno, por ejemplo, si vos me hablás en el caso particular de Neo, ver cuántos hidratos de carbono le pasa por la leche y ahí ir calculando para mantenerlo basal.
pero básicamente siempre se hace, ¿cómo es? Artesanal esto. Sobre todo en los niños más grandes donde no importa tanto, pero en neo sí. Uno tiene que calcular cuánto le pasa por leche y ir bajando la parenteral teniendo en cuenta de llegar al mismo valor entre las dos cosas. No sé si me explico. Sí, sí. Mi duda en realidad era justamente por un paciente que estaba ahí en Clínica 2, que ya era grande, ¿viste? Em, Ajá, a veces que sea grande también, primero de que, como viste el otro día que estaban nombrando, de que ya tiene como su fórmula estándar dentro de lo que es la sí. nutrición parenteral, o sea, tiene un tope. Y sumado a eso, era como, en un momento le tuvimos que poner un paralelo, me acuerdo, porque no llegaba al aporte hídrico total, ¿viste? Entonces, Sí. más que nada, cómo ir jugando con eso. Bien, en realidad viste que por ahí los paralelos uno lo utiliza para llegar al aporte de líquidos. Generalmente siempre que se pone paralelo se pone de solución fisiológica cuando uno no está aportando dextrosa. Si uno está aportando dextrosa en ese paralelo, habría que calcular cuántos hidratos de carbono le pasa por ese paralelo para sumar a los de la parenteral, pero generalmente siempre que se hace eso es para que el paciente llegue a sus necesidades de líquidos, no de macronutrientes, por así decirte. Y después, respecto a cuando el paciente está empezando a comer, me parece que es muy difícil calcular en nuestro hospital porque dependemos de nutrición para eso, para saber cuántos hidratos de carbono le ponen a cada cosa, de lípidos y de todas esas cosas. Pero respecto a eso de ponerle paralelo, me parece que siempre se utiliza más que nada para llegar a los aportes de líquidos. Entonces, en Bien, ese caso súper, que están gracias. comiendo, me permanecería, digamos, con la misma parenteral a medida que se va progresando, digamos, con los regímenes hasta que se corte. Sí, en realidad lo que a veces se puede hacer es, nunca se vuelve a modificar, sobre todo en clínica van a ver, no se vuelve a modificar el pedido, sino que se le baja el goteo. Cuando yo bajo el goteo, lo que estoy bajando es la cantidad de cada macronutriente que yo aporto por kilo, ¿sí? Y bajando el goteo, a mí lo que primero me baja es el flujo de glucosa, que son los miligramos kilo minuto que yo le estoy ofreciendo. Entonces bajo un poquito eso porque yo sé que le estoy dando comida, digamos, y que en esa comida le estoy aportando también esos macronutrientes. Em, y eso. Por eso siempre es importante ir a ver a cuánto le está goteando la parenteral, porque puede ser que yo pedí a 6 gramos kilo día los hidratos de carbono, pero en realidad le está goteando, no sé, en vez de gotearle a 40 le está goteando a 30 y eso ya que me cambia, ya no va a ser a 6 va a ser a 5,4 y así. Así que por ahí lo que más sirve es controlar cada parenteral y eso le sirve como práctica también. Ok, ok. ¿Y el descenso del goteo también es tipo medio artesanal o tiene se desciende de Sí, yo alguna forma no particular? puedo bajar de golpe igual porque yo lo que tengo que tener en cuenta es que si con mi paciente, por ejemplo, estaba ofreciendo perdón, yo le estaba ofreciendo un flujo de destroza de 5 miligramos kilo minuto y de golpe le bajo a la mitad, yo estoy haciendo un cambio muy brusco, digamos, en la osmolaridad y en la glucemia del paciente, entonces siempre se hace escalonado, ¿sí? Voy a ver si encuentro algo específico, a ver que diga cómo, pero no se pueden hacer cambios bruscos tampoco porque más sobre todo en pacientes que dependen 100% de la nutrición, em, se genera como picos de insulina, digamos, si yo hago cambios bruscos. Súper, gracias. ¿Alguna duda más? Creo que no. Bueno, estamos chicos entonces. Chau, Se chau. entendió súper. Gracias, Liz. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.